Esperen Bueno, que arranquemos a grabar. Bien, vamos entonces a empezar con esta unidad número 5 que se llama ciclo celular. ¿Qué es esto? Vamos a hablar un poquito, hemos visto célula en la unidad 2, hemos visto la estructura de la célula. Lo que vamos a ver ahora es cómo las células se reproducen. ¿Qué quiere decir esto? Las células, en general, tienden a reproducirse. Es decir, yo no tengo una sola célula. E incluso en los organismos que son unicelulares, también hay una reproducción celular. ¿Qué quiere decir esto? Que la reproducción celular en los organismos que son unicelulares, es decir, que están formados por una sola célula, es la manera en la que forman nuevos individuos. ¿Qué quiere decir esto? Es la manera en que aumentan su población. Ahora, en nosotros y en el resto de los organismos que somos multicelulares o pluricelulares, es decir, estamos formados por muchas células, no por una sola, la reproducción de las células nos permite crecer, reparar tejidos. ¿A qué se les ocurre que hace referencia a eso? A ver, ¿a qué se les ocurre en un organismo multicelular o pluricelular? ¿Qué es esto de crecer o reparar tejidos? cuando te lastimas, ¿no es? Perfecto, cuando nosotros nos lastimamos, hay una reproducción de las células de la piel, por ejemplo, para reparar ese tejido que se dañó. ¿Qué otra cosa se les ocurre respecto a, por ejemplo, crecer? Cuando cortamos alguna rama a un árbol, puede ser. Bueno, por ejemplo, bien, es decir, también pasa en nosotros. Si nosotros, por ejemplo, claramente no tenemos la misma altura que cuando éramos niños. Entonces, quiere decir que nuestros huesos han ido creciendo, han ido aumentando su tamaño y por eso nosotros crecimos. Esos procesos, ¿por qué han ocurrido? Porque ha habido una reproducción de células. Quiere decir que la reproducción celular ocurre en nosotros, en los organismos multicelulares en general, pero también ocurre en los organismos unicelulares, es decir, los que están formados por una sola célula. Y es importante que sepamos que las células hacen lo que se llama un ciclo celular, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Vamos a ver en qué consiste un ciclo celular. Cuando nosotros decimos el ciclo celular, el ciclo de una célula, vamos a ver en qué consiste. Antes que nada, vamos a ver lo siguiente. ¿Se acuerdan que hicimos una división cuando vimos célula entre célula procariota y célula eucariota? ¿Alguien se acuerda cuál era la diferencia entre la procariota y la eucariota? Una era más grande que la otra, una tenía Bueno, núcleo y la otra tenía nucleoide. muy bien, perfecto, bien. La Eh, eucariota tiene un núcleo definido, la procariota tiene una región que se llama nucleoide. Bueno, la eucariota más compleja. muy bien, es más compleja, tengo muchas más organelas. Si ustedes se acuerdan, dentro de las procariotas vimos a las bacterias. Es decir, que cuando yo digo una célula procariota me voy a estar refiriendo a las bacterias. En cambio, dentro de los que tienen células eucariotas, tenemos animales, plantas, hongos, protistas, que son o que poseen células eucariotas. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque las bacterias, es decir, las células procariotas, reproducen sus células por un proceso que se llama fisión binaria. Mientras que en las células, en los individuos que tienen células eucariotas, hay dos tipos de procesos por el cual se pueden reproducir, por mitosis o por meiosis. Quiere decir que tanto la mitosis como la meiosis son procesos de reproducción celular. ¿Cuál es la diferencia? Ya las vamos a ver bien qué pasa en la mitosis, qué pasa en la meiosis, pero la mitosis ocurre en lo que nosotros le llamamos las células somáticas, que son todas las células que forman parte de nuestro organismo, excepto las células sexuales. Las células sexuales, las células germinales que tenemos las mujeres en los ovarios y los hombres en los testículos, hacen el proceso de meiosis. Quiere decir que en los organismos que poseen células eucariotas, las células eucariotas pueden hacer mitosis o pueden hacer meiosis.
Mientras que una bacteria, el único proceso que hace para reproducir sus células es fisión binaria. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, vamos a empezar viendo algo más simple, que es lo que pasa en las células procariotas, que es lo que pasa en las bacterias. Esto que tienen acá es el proceso de fisión binaria. ¿Qué quiere decir eso? Esto, si se acuerdan, es la molécula de ADN de las bacterias. Acuérdense que dijimos que las procariotas o bacterias tienen una sola molécula de ADN y es circular. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. Esta molécula de ADN se va a replicar. Es decir, en vez de tener... Profe, a mí no me sale la imagen. A ver. ¿A los demás les sale? Sí. Sí, Por lo menos a mí sí. Es el internet tuyo entonces. Por eso no te sale la imagen. Porque estoy compartiendo pantalla y a los demás les sale. Es tu internet. Muchas veces cuando se va el internet, la imagen no se ve. Igual no te hagas problema, que es la imagen que está en el cuadernillo. ¿Sí? Bueno, igual me salgo y entro a vuelta. Dale. En el proceso de fisión binaria, como les dije, esta molécula de ADN, que es una molécula de ADN circular, se va a duplicar. Es decir, mi bacteria va a pasar a tener dos moléculas de ADN. Una vez que se duplique el ADN en esa bacteria, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Estas moléculas se van a mover hacia los extremos de la célula, se van a anclar a la membrana celular y se va a formar un septo, es como un tabique, entre ambas células. O sea, en el medio, diríamos, de la célula original. ¿Y qué va a pasar? Se van a separar en dos. Entonces, de una célula voy a obtener dos. De una bacteria voy a obtener dos. El proceso de la fisión binaria es un proceso muy simple, un proceso muy fácil, porque una de las ventajas que tienen es que tienen una sola molécula de ADN. Entonces el proceso, la división del ADN es mucho más simple. La replicación del ADN es mucho más simple. Nosotros, como tenemos mucha más cantidad de ADN, de hecho, si se acuerdan, dijimos que nuestras células tienen 46 cromosomas, el proceso de división es muy complicado, o sea, es mucho más complicado que el de las células procariotas. Fíjense que lo único que hizo en realidad la bacteria es crecer de tamaño, duplicar el ADN, formar un septo y separarse en dos. Nada más. Entonces, de esta manera, es la manera en que, por ejemplo, las bacterias van aumentando su población. Tengo una bacteria, tengo dos, voy a tener 4, voy a tener 8, y así sucesivamente. Es un proceso muy simple. ¿Sí? Recuerden que una de las cosas que me dijeron recién es justamente que las bacterias son muy simples, es decir, su estructura es muy simple. Vamos entonces a ver qué pasa con nosotros, con los que tenemos células eucariotas, nosotros, una planta, un hongo. Bueno, en nosotros va a intervenir una estructura que ya la vimos. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos célula, era la segunda unidad, vimos que había estructuras como por ejemplo el uso mitótico. ¿Se acuerdan? Que la mencionamos al uso mitótico, que dijimos que eran estos como hilos, ¿sí? Fibras que se extendían en la célula. Entonces, ¿para qué me sirve ese uso mitótico? Esto que tengo acá son cromosomas. Esto es ADN. Entonces, cuando yo divido mi célula, yo tengo que lograr que cada una de las células que obtengo quede exactamente con la misma cantidad de ADN. Es decir, que si yo esto voy a terminar obteniendo dos células, que las dos células tengan el mismo material genético. No que una me quede con 3 cromosomas y el otro con 1. Tiene que ser una división pareja. Entonces, para que esa división del material genético sea pareja, tienen que intervenir, por ejemplo,
estas fibras que son del uso mitótico. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante cómo está formado. Esto que tengo acá son los cromosomas, es decir, es el ADN. Y tiene una estructura, que no sé si la alcanzan a ver, que se llama cinetocoro, que básicamente es donde van a ir enganchadas estas fibras que estamos mencionando acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el uso mitótico, que es esto que tenemos acá, está formado por fibras polares y fibras cinetocóricas. Entonces, los cromosomas se enganchan, las fibras cinetocóricas se enganchan, como ven acá, de lo que se llama el cinetocoro. ¿Por qué necesito que mis cromosomas se enganchen en el uso? Porque es la manera en que yo voy a dividir el material genético en forma pareja. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las células que obtenga de esta división van a tener exactamente el mismo material genético. No que me va a quedar una con 3 cromosomas y el otro con 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, ¿los demás? Bien, si se fijan, hay drogas, como por ejemplo, que se usan en el laboratorio, como la colchicina, la vimplastina, que lo que hacen es inhibir o alterar la formación de este uso mitótico. Entonces, como me altera la formación de este uso mitótico, los cromosomas no se pueden separar correctamente, no se puede dividir el material genético correctamente, y entonces la división celular no se puede llevar a cabo correctamente. ¿Sí? Ya vamos a ver un poquito más sobre este uso mitótico. Como yo les dije, las células hacen lo que se llama el ciclo celular. ¿Qué quiere decir? Es esto que ustedes tienen acá. ¿Alguna vez han escuchado hablar del proceso de mitosis? ¿En la escuela? ¿En algún lugar? Sí. Bueno, si ustedes se fijan, ¿qué significa la mitosis? La mitosis es el proceso, mitosis puntualmente es que es lo mismo que decir cariocinesis, es la división del núcleo celular. Es decir, la mitosis como mitosis es división del núcleo. Pero luego de mitosis viene un proceso que se llama citocinesis, que es la división del citoplasma de la célula. ¿Qué quiere decir? Que para que una célula se divida y obtenga 2, tengo que dividir el núcleo, es decir, tengo que hacer una mitosis, pero también tengo que dividir el citoplasma. Entonces tengo que hacer una citocinesis. Entonces siempre primero ocurre la mitosis y después la citocinesis. Este proceso me permite a mí, a partir de una célula, obtener 2 células hijas que son idénticas a la original. ¿Qué quiere decir idénticas? Idénticas en todo sentido. Idénticas en cantidad de material genético, idénticas en estructura. Por ejemplo, si esto fuera una célula humana, ¿cuántos cromosomas dijimos que tenían las células humanas? 46. Perfecto. Entonces, yo tendría que a partir de una célula de 46, obtengo 2 idénticas que también tienen 46. Entonces, esto es un proceso de mitosis. Obtener 2 células idénticas a la original. Pero, como les dije, ese proceso de mitosis es una división del núcleo. A continuación, viene una división del citoplasma de la célula. Pero previo a la mitosis, hay una etapa que se llama interfase. ¿Qué es esto que ustedes tienen acá? Es decir, la interfase es una etapa previa a la mitosis, no está dentro de la mitosis, es una etapa previa, que está formada por una fase G1, una fase S y una fase G2. Estas 3 etapas, que acá las tienen en azul, violeta y verde, son las 3 etapas de la interfase. Fíjense que la célula el mayor tiempo está en interfase. Es decir, el proceso de la mitosis, ya van a ver que igual varía dependiendo de la célula, pero la mayor parte del tiempo
una célula se encuentra en interfase. ¿Qué es esto de la interfase? Bueno, la interfase es una etapa previa a la mitosis donde la célula se prepara para dividirse. ¿Qué quiere decir prepararse para dividirse? Eso quiere decir que en una etapa G1 va a duplicar las organelas, todas las organelas celulares, la célula va a crecer de tamaño, va a sintetizar proteínas que necesite. Una vez que hizo esa etapa G1, va a pasar a la etapa que sigue de la interfase, que es la fase S. ¿Por qué es tan importante esta fase? Porque es donde yo voy a replicar el ADN, voy a duplicar el material genético. Y ustedes me van a decir, ¿y para qué lo duplicas? Y porque si vos tenés que dividir la célula en dos, necesitas que el material genético se duplique antes, para que las dos células hijas, estas, tengan exactamente la misma cantidad de material genético. Si yo a esto no le duplico previo el material genético, no me van a quedar nunca dos iguales. Entonces, antes de hacer el proceso de mitosis, tengo que duplicar el material genético. Eso ocurre en la interfase, puntualmente en la fase S. Una vez que dupliqué el material genético, paso a la fase G2, que es una etapa donde empiezan a ensamblarse estructuras que van a usarse en la mitosis y en la citocinesis. Entonces, esta etapa G1, esta etapa S y esta etapa G2 corresponden a la interfase, que es una etapa previa a mi mitosis y obviamente previa a la citocinesis. Siempre el ciclo va en este sentido, chicos. Nunca ustedes van a poder primero hacer una citocinesis y después una mitosis, o una mitosis y después una interfase. Siempre viene primero la interfase, después la mitosis y después la citocinesis. Esto es lo que llamamos el ciclo celular. Es el proceso por el cual, a partir de una célula, obtengo dos hijas que son idénticas a la madre. Dos células que son idénticas a la original. Si tenía 46 cromosomas, estas dos van a tener 46 cromosomas cada una. ¿Se entiende? Sí, profe. A ver en qué proceso se les ocurre o en qué célula se les ocurre que puede pasar esto de la mitosis. ¿Qué se les ocurre? ¿En qué célula se les ocurre que esto puede estar pasando? Esto de que a partir de una célula obtengo dos idénticas. ¿En la eucariota? Sí, ocurre en las eucariotas, pero en el cuerpo nuestro, por ejemplo, ¿cuándo podría pasar esto? Una célula somática en nuestro cuerpo. En las células Cuando somáticas, crecemos. por ejemplo, cuando crecemos, por ejemplo, cuando los lastimamos, por ejemplo, cuando la piel se va renovando. Vieron que nuestra piel se va renovando con el correr del tiempo. Es decir, las capas de más arriba se van eliminando y va formándose células de la piel nueva. Bueno, esos son procesos de ciclo celular, son procesos de mitosis, ¿sí? Es el proceso por el cual, si tenemos un daño en algún órgano determinado, eso se repara, es el proceso por el cual nos crece el pelo, es el proceso, es decir, es el proceso por el cual generalmente, como dijimos antes, o crecemos o reparamos tejidos. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que yo voy a obtener hijas idénticas a la madre. Si estamos hablando de células somáticas de nuestro cuerpo, voy a obtener de una célula de 46 cromosomas, dos células de 46 cromosomas también. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora, un poco lo que yo les decía es que la duración de este ciclo depende de la célula. ¿Qué quiere decir esto? ¿Todas las células hacen ciclo celular igual? No. ¿En todas las células el ciclo dura lo mismo? No. Hay células que hacen el ciclo celular mucho más rápido, hay células que hacen el ciclo celular más veces, es decir, depende entre muchos factores
depende del tipo de célula de la que estemos hablando. Por ejemplo, miren, acá les comparamos un glóbulo rojo, que es una célula sanguínea, las neuronas y las células del hígado, que también se llama hepatocitos. Entonces, estas tres células, su ciclo celular es distinto, no es igual. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, los glóbulos rojos, que están formando parte de la sangre, tienen una alta tasa de replicación. Hacen muchas veces ciclo celular y muy rápido. ¿Se entiende? Es decir, ¿por qué? Y porque piensen que por milímetro cúbico de sangre tengo 4 millones y medio, 5, si soy un hombre, de glóbulos rojos. O sea, la cantidad de glóbulos rojos que yo necesito es mucha. Por eso, los glóbulos rojos que se generan a partir de los eritroblastos tienen mucha velocidad para hacer este proceso. Permanentemente lo están haciendo. ¿Por qué? Porque necesitan mucha cantidad de células. Ahora, ¿qué pasa con las neuronas? Las neuronas, cuando llegan a la madurez, pierden la capacidad de replicarse. ¿Qué quiere decir? Que las neuronas que tenemos, las tenemos y no hay más. No se van a seguir replicando las neuronas durante toda la vida. Una vez que las neuronas llegan a la madurez, no se replican más, no hacen más ciclo celular. Y los hepatocitos, que son las células del hígado, tienen una particularidad. Solo hacen ciclo celular, es decir, solo hacen este proceso que vimos recién, multiplican la cantidad de células cuando hay un daño. Si no hay un daño en el hígado, este proceso no lo hacen. Entonces, ¿hasta cuándo lo hacen? Hasta que el hígado otra vez recupera su tamaño y su forma. Pero si no hay un daño en el hígado, no hacen proceso de replicación celular. Entonces, fíjense cómo 3 células distintas de nuestro cuerpo tienen ciclos celulares totalmente distintos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, también el ciclo celular depende de otros factores. Es decir, hay factores que les llamamos externos que también van a influir que nosotros, por ejemplo, hagamos más ciclo celular en una célula, hagamos menos, lo hagamos más rápido, lo hagamos más lento. Por ejemplo, la falta de nutrientes, los cambios de temperatura y pH, la presencia de células contiguas. ¿Qué quiere decir esto? Hay células que cuando detectan que hay células a su alrededor, frenan su ciclo celular. Entonces, de esa manera, cuando yo tengo un déficit nutricional, un cambio en el pH o una temperatura, las células no se van a replicar, no me van a hacer más estos ciclos celulares. Pero también hay factores que estimulan el ciclo celular, es decir, estimulan que yo lo haga más rápido o que lo haga más veces. Por ejemplo, algunas hormonas y también algunos factores de crecimiento. ¿Sí? Hay factores de crecimiento que también hacen que yo haga mi ciclo celular más veces o lo haga más rápido. Entonces, quiere decir que yo voy a depender del tipo de célula que sea, para ver con qué rapidez lo hago o cuán seguido lo hago, pero también voy a depender de factores externos. ¿Se entiende? Por ejemplo, hay células que cuando detectan que a su alrededor hay más células, detienen su ciclo celular y no se replican más. Entonces es una manera también de controlar el ciclo celular. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien, ¿los demás cómo van? ¿Se va Bien, entendiendo? profe. ¿Se va Bien. entendiendo? Sí, profe. Bien, entonces, fíjense, este ciclo celular que vimos acá no es tan simple como parece. ¿Qué quiere decir? Yo lo tengo que regular, ¿sí? Yo tengo que poder controlar lo que va pasando en cada etapa de este ciclo. En la G1, en la S, en la G2, que son de la interfase, el pasaje a la mitosis. Es decir, este ciclo, por más que parezca tan simple, está muy bien regulado, está muy bien controlado. Entonces, en ese control
intervienen lo que se llaman los complejos C-decaciclina. ¿Sí? En este caso, no es un factor externo. Recién vimos, bueno, la temperatura, el pH, no sé, la presencia de células contiguas, eran factores externos que podían regular mi ciclo. Acá les estoy hablando de factores internos que tiene la célula para también poder regular su ciclo celular. Entonces, estos factores internos son estos complejos CDK-ciclina. Yo les llamo complejos, pero la realidad es que son dos proteínas, como ven ahí. Una proteína que se llama CDK y una proteína que se llama ciclina. Estas proteínas son las que regulan el ciclo celular en forma interna. Entonces, esta ciclina se le llama ciclina porque su concentración varía en ciclos. Y esta se llama subunidad catalítica porque esta depende de esta. Es decir, esta enzima, que es la subunidad catalítica, depende de la que la ciclina esté. ¿Sí? Entonces, necesito la ciclina para activar a esta enzima que está acá, que se llama sinasa. Pero las dos trabajan juntas para regular el proceso del ciclo celular. ¿Cuál es la función? Esta enzima, que se llama sinasa, como les dije, que es una subunidad catalítica, lo que hace es catalizar la transferencia de un fosfato del ATP a una molécula. Entonces, cuando se fosforila esa molécula, cuando recibe el fosfato, activa proteínas que intervienen en el ciclo celular. En realidad, estos complejos no hay uno solo. Se conocen como 6, pero nosotros los vamos a ver solo 4, que son estos que ustedes tienen acá. Son, básicamente, dos proteínas unidas, la sinasa y la ciclina. Y si ustedes se fijan, dice CDK-ciclina G1, CDK-ciclina G1S, CDK-ciclina S, CDK-ciclina M. Repito, son proteínas que van a estar regulándome a mí el proceso del ciclo celular. Por ejemplo, el CDK-ciclina G1 es el que me promueve el pasaje de la etapa G1 a la etapa S. Es decir, me promueve que la célula pase de esta etapa de la interfase a esta. ¿Sí? Después, por ejemplo, tengo el CDK-ciclina G1S, que me va a preparar la célula para la fase S. Por ejemplo, va a sintetizar enzimas que participan en la duplicación del ADN. Porque recuerden que en esta etapa S es donde se va justamente a replicar el ADN. Entonces, esta etapa es crucial en la interfase, porque es la etapa más importante, porque es donde duplicamos el material genético. Entonces, por ejemplo, los CDK-ciclina S activan a las enzimas que participan en la duplicación del ADN, y el CDK-ciclina M también se le llama factor promotor de la mitosis, y es que el que interviene el pasaje, o regula el pasaje de la interfase a la mitosis, y en las distintas etapas que tiene la mitosis. Entonces, intervienen muchos procesos que van a ocurrir durante la mitosis. Por ejemplo, condensación cromosómica, desintegración de la envoltura nuclear, armado del uso mitótico, no se preocupen porque ya lo vamos a ver enseguida, son todos procesos que ocurren en la mitosis. Entonces, este complejo me estimula el pasaje a la mitosis y la regulación de ese proceso. Fíjense acá, les mostramos dónde se encuentran o en qué etapas intervienen estos complejos CDK-ciclina. ¿Sí? Repito, son dos proteínas, es un complejo proteico formado por una ciclina y otra proteína que se llama sinasa, que van a regular en forma interna el ciclo celular, el pasaje de una etapa a otra. Entonces, este ciclo es el que va a hacer una célula para poder replicarse. Lo puedo regular
en forma externa, como dijimos recién, temperatura, pH, etcétera, pero también está este control interno que regula que todo esté bien. Es decir, que la célula pase correctamente de una fase a otra. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Esto que ven acá es el mismo ciclo que están viendo, pero fíjense una cosa. Miren, acá está la etapa G1, la etapa S y la G2, que son las etapas de la interfase, y acá tengo la mitosis. Acá aparece una fase que se llama fase G0. Fíjense que dice G0. Esta fase es una fase donde las células están vivas, pero no se están replicando. ¿Qué quiere decir? La fase G0 es una etapa del ciclo donde las células pueden entrar, donde su metabolismo sigue siendo normal, siguen sintetizando proteínas, sintetizando lípidos, no sé, formando vesículas, pero no están haciendo ciclo celular, que quiere decir no están replicándose, no están haciendo mitosis. Ahora, como yo les dije, existen complejos CDK-ciclina que nos van a regular este ciclo. Y para eso hay puntos de control o también llamados checkpoint. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, acá tenemos un punto de control, acá tenemos otro, esto es como si fuera la aduana, acá tenemos otro. Empieza el ciclo, llega a este punto, se analiza que todo esté bien. Por ejemplo, que la célula tenga bien el tamaño, que haya duplicado sus organelas, que el ADN esté bien duplicado. Si todo marcha bien, el ciclo continúa al próximo punto. Si acá encuentro algún daño, por ejemplo, que el ADN tenga un daño, que no se haya replicado correctamente, se detiene el ciclo, no sigue. Acá pasa lo mismo, es decir, si yo encuentro que en alguno de estos puntos no hay algo que esté bien, el ciclo celular se detiene y no continúa. ¿Y qué pasa con esa célula? Pueden pasar dos cosas. Que el error que tiene, por ejemplo, se arregle, o que esa célula se conduzca a algo que ya vamos a ver enseguida, que se llama apoptosis, que es una muerte programada. La célula se prepara para morirse. Entonces, repito, estos puntos que están acá son puntos donde se controla, como la aduana, que el proceso esté bien. Me paro acá, todo está bien, el ciclo sigue avanzando. Me paro acá, ¿está bien? Sigue avanzando. Me paro acá, ¿está bien? Sigue avanzando. Si yo acá, por ejemplo, o acá, hay algo que no está bien en la célula, por ejemplo, que el ADN no está bien replicado, el proceso se detiene, no continúa ese ciclo celular. Entonces esa célula, si el ciclo celular no continúa, no se divide. Se detiene el ciclo ahí donde está. Bien. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Por ejemplo, Dime. si no le pasa eso de la muerte programada, la Sí. célula se revierte y vuelve a hacer el mismo ciclo tratando de corregir ese error Mira, o... generalmente los errores que se pueden corregir son los que están en el ADN, a eso se refiere. El ADN tiene errores. Ustedes no ven esa unidad, pero el ADN tiene errores. Eso es lo que se conoce como mutaciones. Hay errores en el ADN que se pueden corregir, que se pueden reparar. Entonces, si ese error se puede reparar, hay enzimas que se encargan de reparar ese error. Entonces se repara. Ahora, si el error es irreparable, directamente esa célula se conduce a la apoptosis donde se muere. Pero hay errores en el ADN que se pueden reparar.
existen enzimas especializadas para repararlo, para corregir ese error que pueda tener mi ADN. Y por ejemplo, se para el proceso en ese mismo lugar, se corrige si se puede corregir, ¿verdad? Y después sigue el ciclo Exacto. o vuelve a empezar el ciclo de cero. No, sigue de donde está. Ah, ok, esa es la duda mía. Siempre es de punto a punto. Es decir, si vos te parás acá, por ejemplo, y todo marcha bien, seguís al punto que sigue. Si no, queda detenido acá y o lo reparás y seguís al después cuando se repara el próximo, o se conduce a una apoptosis y esa célula se muere. Ya vamos a ver el proceso de apoptosis enseguida en qué consiste. Pero básicamente son puntos donde se chequea, por eso se llama checkpoint, de que todo marche bien, de que todo el proceso esté correctamente bien. Ahora, ¿qué pasa en una célula cancerígena? Porque una célula cancerígena no deja de dividirse. Entonces algo de diferente tiene, ¿sí? Porque si no llegaría un punto donde el cáncer se detendría solo. Si vamos al caso, ¿qué es el cáncer? Son células anormales que empiezan a reproducirse. ¿Y por qué no se detienen solas si estamos diciendo que si hay un daño se detiene sola? Bueno, porque las células cancerosas son una excepción a muchas cosas. Por ejemplo, una de las diferencias que tienen las células cancerosas es que, ¿se acuerdan que yo les dije que, por ejemplo, había factores de crecimiento que estimulaban a las células a que crecieran? Esto que vimos acá, miren. Esto que yo les dije, chicos, hay factores de crecimiento que cuando están presentes hacen que el ciclo celular aumente. Bueno, ¿qué se comprobó? Miren, que si yo a una célula normal le pongo factores de crecimiento, se divide, es decir, hace mitosis, mitosis, mitosis. Cuando se lo saco, deja de dividirse. Ahora, en una célula cancerosa, le ponga o le saque factores de crecimiento, se divide igual. Quiere decir que no depende de la presencia de los factores de crecimiento. O sea que ya ahí no la puedo inhibir. No puedo decir, bueno, le saco los factores de crecimiento, así no crece. No, crece igual. Segunda cosa, ¿se acuerdan que les dije también que hay células que cuando detectan la presencia de células contiguas detienen el ciclo y no se dividen más? Bueno, la célula cancerosa tampoco hace eso. Por más que detecte que hay células contiguas, tampoco frena su ciclo. Y por último, miren, ¿qué dijimos? Que cuando una célula normal tiene un daño en el ADN que es irreparable, que es lo que me preguntaban recién, la célula se conduce a un proceso de apoptosis, chau célula, te fuiste, te moriste. La célula cancerosa, por más que tenga un daño irreparable en el ADN, se sigue dividiendo igual. Nunca se conduce a su muerte y entonces nunca deja de dividirse. Por eso el cáncer no hay manera de controlarlo más que con una quimio o una radioterapia o alguna de esas así. Porque solo, por sí solo, no se detiene. Porque no es una célula normal, es una célula cancerosa. Entonces, su mecanismo de acción, su mecanismo de replicación es distinto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, perfecto, bien. Miren, lo que tenemos acá es lo siguiente. Yo les dije a ustedes que antes de empezar la mitosis existía una etapa que se llama interfase, donde tenía G1, S y G2. Esto que vimos recién acá. Esto que vimos acá, miren. Antes de empezar la mitosis, tengo G1, S y G2 que forman parte de la interfase. ¿Qué pasa? Durante la mitosis, que es la división del núcleo, yo voy a dividir el material genético, o el ADN. Recuerden que nosotros vimos en la unidad de célula que yo al ADN lo puedo encontrar de dos maneras.
lo puedo encontrar como una cromatina, así, perdón, así, como si fuera un ovillo, como si fueran hebras, o lo puedo encontrar como si fuera cromosomas. La realidad, chicos, es que cuando yo voy a dividir mi célula, dividir por mitosis, necesito que el material genético esté como cromosomas. Porque ¿cómo hago para dividir esta maraña de ADN en partes iguales? No puedo. Entonces, sí o sí, antes de que se produzca la división nuclear, yo necesito condensar el material genético. ¿Qué quiere decir? Transformarlo de cromatina a cromosomas. Necesito hacer este proceso porque la forma más fácil de poder separar el material genético es en el estado de cromosomas. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije recién, chicos, durante el proceso de la división celular va a intervenir estructuras que me van a permitir a mí dividir en forma pareja el material genético? Y una de las estructuras que les nombré, que les dije, chicos, ya los vamos a ver, es el uso mitótico, que es estas cosas que tienen acá. Fíjense, esto que tienen acá es el uso mitótico. Estas fibras, que en realidad son microtúbulos, que ustedes los vieron, lo que eran los microtúbulos, son los que me van a permitir que estos cromosomas se dividan en forma pareja hacia un lado y hacia el otro. Entonces, estos microtúbulos están formados por fibras polares y fibras cinetocóricas. Las polares van desde los polos hacia el centro de la célula y las cinetocóricas van desde los polos pero se insertan en el cinetocoro, que es esto que vimos acá, que formaba parte del cromosoma. Entonces, si yo observo estas dos células, esto es una célula animal y esto es una célula vegetal. Fíjense que acá tengo algo que acá no está, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que acá dice ásteres y acá no. ¿Por qué? Porque una de las diferencias que hay entre la célula vegetal y la animal es justamente eso. La célula animal tiene ásteres y tiene centriolos. El centriolo, ustedes lo vieron en célula, y son los que me permiten organizar el uso mitótico. La célula vegetal no tiene centriolos, fíjense, y tampoco tiene ásteres. Entonces se le llama anastral, porque no tiene ásteres, y acentriolar, porque no tiene centriolos. En cambio, la animal tiene ásteres y tiene centriolos. Ustedes vieron los centriolos en la unidad de célula. ¿Se acuerdan cómo era la estructura de un centriolo? ¿Cómo estaba formado un centriolo? Justo lo rinde mañana, así que vendría bien en recordarse la estructura. ¿Cómo era? Era un microtúbulo de 9,1, algo así era, no me acuerdo. Eran tripletes de microtúbulos y había 9. Había 9 tripletes de microtúbulos. Y 2 en el medio. 3. No, el 9 más 2 son los cilios y los flagelos. Ah, bien, bien, bien. Y eran pares, eso. Era Los- 9 más 0. Claro, el centriolo era 9 más 0, eran 9 tripletes de microtúbulos alrededor y sin microtúbulos en el medio. Esa era la estructura del centriolo. Bueno, lo vieron en célula, esos centriolos se ubican acá. Son los que me permiten organizar este uso mitótico de forma pareja. Entonces, fíjense, acá están los cromosomas de la célula y yo necesito ese uso mitótico para poder dividir el material genético en forma pareja. Entonces, hasta acá hemos visto solo la introducción a este proceso. ¿Ha quedado alguna duda? No, por ahora no. ¿Van bien? Fíjense que hay muchas de las cosas que están acá que están relacionadas con lo que ustedes vieron en célula. Es decir, hemos mencionado centriolos, hemos mencionado uso mitótico, hemos mencionado ADN, o sea, muchas de las cosas que han visto en las unidades anteriores, que de hecho van a rendirlo mañana, son cosas que estamos viendo acá otra vez. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver, propiamente dicho, el proceso de mitosis. Ya que lo hemos estado nombrando,
Vamos a verlo. Aguántenme que ahora les comparto un Power. Así podemos ver ese proceso. Bien. Ahora les comparto. ¿Alguna vez han visto mitosis en la escuela? Generalmente lo ven a veces. Sí, yo me acuerdo. Bueno, bien, perfecto. Eso es bueno. Eso es bueno, que se acuerden, aunque sea de algún nombre. Yo lo he visto, pero hace como 3 años atrás, más o menos. Bueno, vas a ver que igual te vas a acordar. Cuando lo empecemos a nombrar las etapas, te vas a acordar. Bien, fíjense, como yo les dije, previo a hacer la mitosis, que puntualmente mitosis es división del núcleo, previo a hacer eso, hago la interfase, que ya la vimos, que era esta fase G1, S y G2. Ahora, vamos a concentrarnos en la mitosis, es la división del núcleo. Unos minutos. Miren, como les dije, la mitosis es el proceso por el cual el núcleo de una célula se divide en dos. Ustedes, en sus apuntes, tienen una diferencia entre lo que es la mitosis en una célula animal de una célula vegetal. No tienen muchísimas diferencias, es bastante parecida, pero hay algunas diferencias que son, que hay que considerar. Fíjense, la mitosis tiene 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Esas son las 4 etapas de la mitosis, ¿sí? Profase, metafase, anafase y telofase. Recuerden, es división del núcleo. Se está dividiendo el núcleo de la célula. ¿Qué va a pasar? Lo primero que va a pasar es, va a empezar a aparecer el uso mitótico, los cromosomas van a empezar a condensarse, es decir, el material genético o ADN va a pasar de cromatina a cromosoma. Fíjense que el nucleolo, esto sería el núcleo de la célula y esto sería mi célula. El nucleolo desaparece. Después, fíjense que desaparece la envoltura nuclear. Fíjense que ya al final de la profase ya tengo los cromosomas totalmente condensados, ¿sí? Entonces ya no tengo ni envoltura nuclear ni nucleolo. Y acá tengo los centriolos en un polo y los centriolos en el otro. Acá tengo los cromosomas, ¿sí? Primero yo tenía cromatina y al final de la profase, que es la primera etapa de mi mitosis, yo ya voy a tener cromosomas condensados. Metafase, la etapa que sigue de la mitosis. ¿Qué va a pasar? Esos cromosomas que yo tenía se van a ubicar en la placa metafásica o placa ecuatorial, que es esto que tienen acá. Fíjense cómo se alinean los cromosomas en la placa ecuatorial. Una vez que se alinearon, viene la anafase. ¿Qué va a pasar en la anafase? En la anafase se van a separar cromátides. ¿Qué quiere decir? Miren, esperen. Cada cromosoma, este, están formados por 2 cromátides. Esto es una cromátide, esto es otra, esto es una cromátide, esto es otra. Es decir, cada cromosoma son 2 cromátides hermanas que se les llama. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la anafase? Se van a separar esas cromátides. Miren, es una cromátide para un lado, otra cromátide para el otro. Una cromátide para un lado, otra cromátide para el otro. Esta cromátide para allá, esta cromátide para acá. Entonces, en la anafase de mi mitosis se van a separar cromátides. ¿Qué voy a lograr? Telofase es la etapa que sigue. ¿Qué pasa en la telofase? Miren, otra vez reaparece la envoltura nuclear, vuelve a aparecer el nucleolo, otra vez ese ADN que se había condensado empieza a descondensarse, es decir, empieza otra vez a transformarse en cromatina. ¿Y qué le está pasando a la célula? Miren, ¿qué le está pasando? Se está dividiendo. Se está dividiendo, es decir,
durante la telofase, que es una fase de la mitosis, que es la última fase de la mitosis, empieza a suceder la citocinesis, que es la división del citoplasma. Fíjense que se está empezando a dividir mi célula, mi citoplasma. El núcleo ya se dividió en dos, ahora se está dividiendo el citoplasma. Entonces, ¿qué tengo que saber de esto? La citocinesis sí es una etapa muy diferente entre una célula animal y una célula vegetal. Miren lo que pasa. Esto es una citocinesis, es decir, división del citoplasma en una célula animal, y esta es la citocinesis en una célula vegetal. ¿Qué pasa acá? En una célula animal se forma un anillo de actina, se estrangula y se separa en dos. Se estrangulan y se separan. En la célula vegetal no pasa lo mismo. En la célula vegetal, durante la citocinesis, aparece una placa celular en el medio y luego cada una de estas células sintetiza una pared primaria de cada lado. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa estructura que queda en el medio entre dos células vegetales? Que es como un cemento que me pegaba a las dos células vegetales. ¿Pectina? ¿Cómo se llamaba puntualmente? Laminilla media. Contiene pectina, está muy bien lo que estás diciendo, pero se formaba, si ustedes se acuerdan que lo vimos en célula también, en las células vegetales se formaba una laminilla media entre las dos células vegetales y cada célula vegetal sintetizaba una pared al lado. Las células vegetales no se estrangulan y se separan, quedan unidas por una laminilla media que es como un cemento que pega las dos paredes, la pared de esta célula y la pared de esta célula. Quiere decir que las células vegetales no se van a estrangular y se van a separar en la citocinesis, sino que van a quedar unidas, pegadas por esa laminilla media, que es como un cemento que me pegaba las dos paredes primarias de las células vegetales. Fíjense cómo empezamos a integrar conceptos. Conceptos que vieron en célula se empiezan a integrar acá, que estamos viendo ciclo celular. O sea que una de las diferencias más importantes entre la célula animal y la vegetal está en la citocinesis, es decir, en la división del citoplasma. ¿Por qué? Y porque la célula animal se va a estrangular y se va a separar, y la célula vegetal no. En la célula vegetal van a quedar las células vegetales, imaginemos que es esta una y esta otra, van a quedar pegadas por esa laminilla media, entonces nunca se estrangulan y se separan. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Alguna duda del proceso de mitosis? Chicos, ¿alguna duda? No, profe. No, profe. ¿Entendieron esto de las cromátides que se separan? Presten mucha atención porque después vamos a ver la meiosis, y en la meiosis no pasa lo mismo. Entonces por eso les aclaro, recuerden, cada cromosoma, esto es un cromosoma, esto es otro cromosoma. Cada cromosoma está formado por dos cromátides. Eso es una cromátide, eso es otra cromátide. Es lo que se separa en anafase de la mitosis. De hecho, miren, a ver, déjenme mostrarles una cosa. Esperen que les quiero mostrar algo que vimos recién. Ahora les comparto. Espérenme un minuto. Les quiero mostrar la imagen del cromosoma para que entiendan qué es lo que se separa.
Miren, ¿están viendo la imagen del cromosoma? Sí. Miren, esto es una cromátide, esto es otra cromátide. Entonces, cuando se produce la anafase de la mitosis, esta cromátide se va para un lado, esta cromátide se va para el otro. Eso es lo que decimos, eso es lo que separamos cuando se separan cromátides hermanas. Cada cromosoma está formado por 2 cromátides hermanas. Entonces, esta cromátide se va para un polo, esta cromátide se va para otro polo. Eso es lo que ocurre en la anafase de la mitosis. ¿Sí? Bien. Entonces, hemos visto que a partir del proceso de mitosis, yo, a partir de una célula, obtengo 2 células idénticas a la madre. Como me dijeron ustedes, una célula de 46, como puede ser una célula nuestra, voy a obtener 2 células idénticas. Ahora, una vez que la célula hace mitosis, la célula puede entrar en un proceso que se llama senescencia. ¿Qué quiere decir esto? La senescencia, chicos, es una etapa de envejecimiento celular. La célula no está muerta, está vieja. Entonces, ¿por qué se da este término de senescencia? Se da porque es un poco más complicada la explicación, se las explico brevemente, pero nuestros cromosomas, en su extremo, tienen una estructura que se llama telómero. Entonces, llega un momento donde el ADN no se puede replicar más y entonces esa célula está vieja, deja de dividirse. Se cree que las células se dividen aproximadamente 50 veces y entran en el estado de senescencia o envejecimiento. Excepto algunas células que no entran nunca en una etapa de senescencia o envejecimiento, como por ejemplo las células de la sangre, las células cancerosas. Esas células nunca envejecen, nunca entran en este estado de senescencia o envejecimiento. Si las células, piensen lo que yo les digo, el estado de senescencia es un estado donde la célula está viva, pero deja de replicarse. Entonces, si las células cancerosas no tuvieran esta capacidad de no entrar en senescencia, solas se dejarían de dividir. El problema de las células cancerosas es que como nunca entran en senescencia, nunca entran en envejecimiento celular, entonces estas células permanentemente se siguen dividiendo. Pero la gran mayoría de nuestras células, cuando cumplen esas 50 divisiones, entran en esta etapa de senescencia o envejecimiento, donde están vivas, pero no se dividen más, no se replican más, no hacen más procesos de mitosis. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Vamos entonces con la muerte. En este caso no está vieja, está muerta. Una célula se puede morir por 2 razones. Porque se preparó para morirse o porque algo la mató. ¿Qué quiere decir esto? Existe el proceso de necrosis y de apoptosis. ¿Cuál es la diferencia? La apoptosis, que se las mencioné antes, es un proceso donde la célula se prepara para morirse. Ya vamos a ver cómo. La necrosis es una célula donde la célula, un proceso donde la célula algo la dañó, algo la envenenó, por lo que se murió. Entonces no es lo mismo. Fíjense, acá tenemos la diferencia entre una apoptosis y una necrosis. ¿Qué quiere decir esto? La apoptosis es una muerte programada. La célula sintetiza las propias enzimas que la van a matar. La célula se encoge, ondula su membrana, forma burbujas y forma lo que se llaman cuerpos apoptóticos. Fíjense, esta es una célula en apoptosis. Ondula su membrana, se encoge y forma vesículas que en su interior contienen restos de células. Esto lo hace gracias a que ella misma se preparó para morirse por enzimas que se llaman
caspasas. Ella misma sintetiza las propias enzimas que la van a matar. Porque por eso se llama un proceso de muerte programada. Por eso, si se fijan, es un proceso ordenado, es decir, se encoge, ondula sus bordes, forma pequeñas vesículas que en el interior contiene restos de célula. Ahora, en una necrosis pasa todo lo contrario. Hay algo que la envenenó, algo que la dañó, hizo la célula, se hinchó, ¡pum!, explotó. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Algo la dañó, algo la envenenó, y entonces la célula se hincha y ¡pum!, explota. Y todo su contenido se libera. O sea, no es un proceso ordenado, no es un proceso programado. Las células que sufren necrosis no se tendrían que haber muerto. Algo las dañó. ¿Alguien sabe? Pregunto, a lo mejor alguien sabe, ¿de qué color generalmente son los tejidos necróticos? Cuando algo se dice que está necrosado. Negro. Muy bien, exactamente, negros. Es decir, cuando nosotros decimos que algo está necrosado, es porque algo dañó a esa célula. Entonces la célula se hinchó y explotó. A ver, ¿dónde han visto algo necrosado? ¿Qué se les ocurre? Una lastimadura. Bueno, muy avanzada, muy bien, Por pero... ejemplo, mi abuela tenía azúcar y se le hacían como unas, como literalmente unos huecos en las lastimaduras, y se le ponía negro arriba. A donde Claro, quedaba la primera capa de piel, ahí se le ponía negro. porque generalmente ese tejido algo lo dañó y entonces esa célula se murió. ¿Sí? Perfecto, porque además eso pasa porque las personas con diabetes no tienen buena cicatrización, entonces son más susceptibles a las infecciones y eso. Otra cosa, ¿alguien fuma? No es para retarlo ni nada de eso, pero ¿alguna vez han visto los cigarrillos que atrás tienen esos pulmones negros que muestran en la imagen? Esos Sí, son profe. pulmones necrosados. Eso es lo que le hace el cigarrillo a los pulmones. Necrosa los tejidos pulmonares, necrosa los tejidos alveolares. Por eso, el tema de las necrosis es que las células que se mueren no se recuperan, chicos. Es decir, yo necroso los pulmones con el cigarrillo. ¿Por qué lo necroso? Porque el humo del cigarrillo tiene cientos de sustancias tóxicas y cancerígenas. Entonces lo que hacen las células que forman parte de mi pulmón es hincharse, explotar, y eso es lo que se conoce como necrosis. Entonces por eso cuando nosotros nos muestran la caja de cigarrillos, detrás nos muestran ese pulmón negro. Son células que forman parte del pulmón que se necrosaron. Se murieron cuando no deberían haberse muerto, porque no fue una muerte programada. Alguna sustancia la dañó o la envenenó. Entonces es importante que entendamos que una célula se puede morir porque se preparó para morirse y se tenía que morir, o porque algo la necrosó. Pero las dos son maneras de morirse igual. Es decir, esa célula muerta, en algunos casos se pueden regenerar, en otros casos no. En el caso de las células pulmonares, no se regeneran. ¿Sí? Lo que es el daño que está, está. Entonces, bueno, eso también es un poco para que uno entienda el por qué. ¿Por qué está negro el pulmón? ¿Qué tiene? ¿Qué se le acumula? No, no se le acumula nada. Generalmente son esas células propias de una sustancia tóxica que se necrosó. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe, Dime. una pregunta, ¿en qué página está eso de la aptosis y la necrosis? Mira, creo que está en el apunte de clase, Ah, bien, bien, bien. si no me Ok. equivoco. Ya te lo digo bien, pero si no me equivoco está en el apunte de clase. Bien. Bueno, chicos, entonces vamos a llegar con la teoría hasta acá. La semana que viene vamos a continuar con esta unidad.